Bueno, entonces les decía que el ejercicio para esta primera semana corresponde al desarrollo de esta tabla que ustedes observan en pantalla. Tiene 10 colores. Hay un primer ingreso, es decir, una primera compra y una segunda compra que la llamamos en la tabla el ingreso 2. Aquí, ¿qué nos pide la guía? Que calculemos el total de unidades. Les decía al principio o al inicio que nosotros aquí vamos a trabajar competencias básicas y competencias avanzadas de acuerdo pues al perfil de ustedes, es decir, de acuerdo a la forma como ustedes vayan evolucionando y vayan recepcionando, recibiendo la información, los temas, de modo que no se nos vaya, digamos, como que volviendo muy complejo y empiecen a retirarse o a ya no presentarse a clases. Pues la idea es empezar desde lo más básico y a medida que yo vea que ustedes pues van mostrando evolución, yo voy avanzando de acuerdo como ustedes me lo permitan, de acuerdo como el nivel del grupo lo permita y me asimilen los temas. Aquí vamos a hacer la implementación o el repaso de una suma, porque cuando hablamos de totales, los totales los calculamos a través de la suma. Entonces aquí vamos a implementar una suma sencilla porque solamente tendríamos que aplicar o usar dos celdas, que sería donde está el número 10 y la celda donde está el número 5 para saber cuántas unidades en color azul tenemos. Entonces, lo primero que nosotros agregamos en una fórmula matemática es el signo igual. El igual le indica a la máquina o al computador que vamos a procesar una operación matemática. Aquí no vamos a trabajar los datos de esta manera. Por ejemplo, 10 más 5. ¿Por qué? Porque aquí la respuesta me daría exitosa, me va a dar 15, perfecto. Pero si, por ejemplo, yo hago una modificación en uno de los dos datos, ejemplo, aquí ya no tengo 10 unidades de color azul, sino que tengo 3. Observen que el resultado no se modifica. ¿Por qué? Porque yo lo trabajé directamente con los datos 10 y 5, o sea que esta suma me va a servir únicamente cuando yo tenga 10 unidades color azul y 5 unidades color azul ingresadas. Quiere decir que estoy perdiendo tiempo con esto. Entonces, la forma correcta de que yo pueda implementar la fórmula es dándole clic a la celda con la que yo voy a trabajar. Entonces, por ejemplo, aquí le doy clic al primer ingreso, ya él automáticamente me dice que esa celda es C2, agrego el operador de la suma y doy clic en el 5, que él me lo identificó en la posición D2. Aquí presiono la tecla Enter y de manera automática me da 8, 5 más 3, 8. El número inicial que teníamos de ingresos 1 en el color azul es el número 10. Al dar Enter, él de manera automática me actualiza la información. No importa todos los datos que yo cambie, de manera automática se actualizan. Entonces, esa sería la implementación de una suma sencilla, simplemente dos campos. Entonces, repetimos el signo igual. Ahora seguiría con el color verde. Entonces, C3 más D3. Enter. Enter y ahí tengo el resultado. Aquí vamos centrando los datos. Igual, daríamos clic sobre el 2 más D4 y aquí me va a mostrar que tengo 5 unidades en color rojo y así sucesivamente hasta llenar la tabla. Aquí voy a utilizar un proceso de arrastre para autocompletar. Aquí lo hago pues digamos, utilizo esa técnica de arrastre que es la que debemos utilizar siempre porque pues la idea es ser recursivos en el uso y aplicación de las fórmulas, pero todavía no voy a entrar en detalle sobre la forma de arrastre hasta que no estén bien reforzadas las fórmulas, hasta que yo evidencie en los talleres que ustedes me envíen que las fórmulas las estamos aplicando bien. Aunque con estas no, sé que no va a haber mucho problema porque las trabajamos el semestre pasado, pero sin embargo, pues hay algunos que se les complica o hay estudiantes nuevos que nunca habían trabajado el Excel y de hecho, pues están aquí y es completamente válido porque no manejan la herramienta. Eso es lo ideal, que ustedes pues
digamos, no sean tan expertos en el tema para poder enseñarles algo y que puedan aprovechar lo que yo les pueda explicar desde acá. Entonces, aquí ya tenemos el total de las unidades de cada uno de los colores. Ahora, vamos a mirar qué más nos pide la guía de aprendizaje para desarrollar esta semana. Profe, no se escucha. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, perfecto. Entonces voy a retomar aquí esta partecita. Entonces, les decía hace un momento que en este caso, para esta sumatoria que hicimos aquí, únicamente intervienen dos columnas, la columna C y la columna D, como ustedes lo pueden observar. O sea, es una suma sencilla. Ahora vamos a tener que sumar, porque nos lo solicita la guía, vamos a tener que sumar por columnas. Es decir, a sumar todos estos datos que tenemos aquí para dar un valor total. Entonces, para ello, vamos a hacer el llamado de la fórmula que ya trae Excel grabada, que es la fórmula de la suma. Entonces, cuando digo que la llamamos, es porque la tenemos que escribir completa, así como ustedes la ven ahí. Y si se dieron cuenta, aparece dentro del paquete de sumas que tiene Excel. Entonces, lo que hacemos es traerla. Abrimos el paréntesis, damos clic sobre el primer dato, que para este ejemplo sería el 15, que está puesto en la columna E2. Agregamos los dos puntos y observen que al agregar los dos puntos, él de manera automática me completa o vuelve y me repite la celda. Aquí no hay necesidad de borrar, pero sí hay que completar la fórmula.
¿Cómo la completamos? Dando clic sobre el último dato que yo voy a sumar. En este caso, el último dato sería el 7. Entonces, doy un clic sobre el 7 y observen que automáticamente la celda que estaba duplicada ya se borró y que me aparece este recuadro en color azul indicándome que todos los datos que están metidos ahí en ese cuadro son los que se van a sumar. Por eso la importancia de los 2 puntos. Con los 2 puntos nosotros le estamos diciendo a la máquina que interprete que voy de un punto hasta otro y que todo lo que esté metido ahí en esos 2 ejes son los que yo voy a trabajar en esa fórmula que estoy llamando, que para este ejemplo es la suma. Ahora, cierro paréntesis acá, presiono Enter y automáticamente obtengo el resultado. Este tipo de resultados también lo puedo obtener usando la suma que usamos para hallar esta columna, pero es mucho más complejo de hacer porque son más datos y podemos cometer errores porque se puede quedar algún dato sin sumar. Entonces, ¿cómo sería para hacerlo con la suma más larga? Aquí igual más este dato, agregamos el siguiente. Todos tendríamos que separarlos con un signo más y los vamos involucrando. Observen que a medida que vamos avanzando, él me va marcando las celdas de un color distinto. No me repite colores. Ahí hay varios azules, pero unos más claros, otros más oscuros. Aquí ya finalizaría todos los datos que incluimos, pero miren que la fórmula es más larga, o sea, requiere más trabajo. Aquí al dar Enter me da lo mismo, me da 103. Entonces, siendo recursivos, para cuando tengamos bastantes datos, llamamos la fórmula de la suma. Y cuando sean poquitos datos, como en este caso, que solamente íbamos a involucrar 2 datos en el proceso, pues resolvemos la operación a través de esta forma sencilla y corta de sumar. Entonces, a veces se nos hace más la que, digamos, se nos acople al proceso. Bueno, la guía dice que llevemos todos los datos de la tabla al centro y que a los títulos le apliquemos negrita. Entonces, aquí ya están en el centro y tienen negrita, pero voy a repetir el proceso, porque ya la tabla, cuando la puse ahí en la hoja, es porque ya la traía descargada para borrarla digitada estando en línea. Ese espacio lo podemos aprovechar para explicarles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seleccionamos. Aquí es importante tener claridad sobre lo que son los procesos de selección y de arrastre. Cuando hablamos de seleccionar, lo hacemos desde el centro de la celda. Y cuando hablamos de arrastrar, lo hacemos desde la esquina de la celda, como les estoy mostrando acá. Que son 2 procesos distintos. Esto desde el centro es selección y desde la esquina es arrastre. Cuando yo hablo de selección, es hacer esto. Es seleccionar un grupo de datos para aplicarles algo. Aplicamos color o le aplicamos negrilla o le aplicamos cursiva o le cambiamos la letra. Y cuando yo hablo de arrastrar, que es el proceso que hago desde la esquina, arrastrar es repetir lo que yo ya tengo. Entonces, si yo arrastro acá, lo que hago es repetir la palabra código. Si yo tuviese una fórmula aquí, él me repite esa fórmula en todas las celdas hacia donde yo lo lleve. Entonces, ahí hay que tener pues como un cuidado especial cuando yo quiero arrastrar o cuando quiero seleccionar. Si lo hago desde la esquina, lo que hace es repetir. Observen. Y si lo hago desde el centro, lo que hace es marcar para que yo adicione algún proceso. Entonces dice que le debemos aplicar la negrita, que debemos llevar los datos al centro. Aquí ya están centrados, pero quiero enfatizar un poco en los tipos de centrado. Aquí está el centrado básico, pero en la parte de arriba aparece también otra herramienta de centrar. Esta herramienta me sirve cuando yo quiero organizar los datos tanto por fila como por columna. Entonces, observen, ahí los dos están centrados tanto por fila como por columna. Si yo quiero que de pronto los datos se vayan hacia el borde superior de la celda, uso este tipo de alineaciones y observen que los datos se suben. Si los quiero es caídos hacia el borde final, pues
seleccionamos y observen que automáticamente cae. En este caso los voy a dejar los dos centrados, tanto por fila como por columna. Por eso si ustedes observan, los dos tipos de alineaciones están resaltados en verde, porque quiere decir que centramos por fila y por columna. Bueno, aquí voy a recortar un poquito esta celda para que usemos la opción de ajustar texto. Entonces, miren, a veces escribimos y nos queda de esta manera. Una opción de arreglar esto es ubicándonos en el centro de la columna, que aparezca el cursor así, como una cruz delgadita en negro, y la podemos ampliar. Esa es una forma. La otra es si yo no cuento con espacio suficiente, es decir, si tengo mucha información y no quiero salirme de la hoja, entonces utilizo la herramienta que se llama ajustar texto, que es esta que vemos aquí arriba. Entonces simplemente le damos un clic y vemos que se organiza en el poco espacio que tenga. Ajustar texto. Si yo, por ejemplo, acá le digo ajustar texto, que de hecho ya la tiene, observen la que sale resaltada, voy a quitársela. Si yo aquí aplico ajuste de texto, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el ajuste de texto funciona cuando yo tengo poquito espacio. Por ejemplo, acá. Aquí recorté el espacio y observen que ajustar texto ya se acomodó. Se mostró diferente. Aquí en ingreso 1 también ya está aplicado el ajuste del texto. Y observen que no pasa nada. ¿Cuándo le veo las ventajas de ese ajuste de texto? Cuando el espacio es pequeño. Entonces, mire que voy organizando de a 2 líneas. Eso es ajustar texto. Listo. Bueno, entonces, eso es lo que nos pide la guía número 1, que nosotros apliquemos la transcripción de los datos, aplicamos negrillas, aplicamos centrados, vamos a aplicar bordes, aplicamos la suma corta, la suma extensa, y voy a aplicar aquí los bordes. Y con esto finalizaría la guía número 1 para continuar explicándoles la guía número 2, porque debemos ponernos al corriente con los otros compañeros que ya estaban asistiendo de manera presencial. Pero como les dije al principio, o sea, no quiero llevarlos como que a prisa, sino que ustedes asimilen. Y hoy quiero explicarles las dos guías porque no es tan difíciles, es simplemente manejo de celdas, manejo de herramientas de fuente y sumas sencillas. En la guía número 2, la suma la vamos a combinar con una resta y allí no hay mayor dificultad. Entonces aquí seleccionamos toda la tabla, vamos a aplicarle los bordes, todos los bordes para que nos quede de esta manera. Aquí también apliquemos bordes. Cuando ya la guía esté lista, como está aquí en la hojita, que ya hemos aplicado todas las herramientas que me solicitaron, lo que hacemos es guardar el archivo. Entonces, guarda archivo, hacemos todo el proceso. Guardar como, lo guardamos en el escritorio o en los documentos donde ustedes quieran y le vamos a agregar el nombre entorno básico, así como está aquí. Guía número 1, entorno básico, y la guardamos. Cuando ya esté lista, cuando ya esté ahí guardadita, volvemos a plataforma y cargamos la tarea. Iríamos a la tarea de semana 1, entorno básico, y la vamos a cargar acá. Aquí voy a hacer un pequeño recordatorio de cómo subir las tareas a la plataforma. Voy a eliminarle a esta chica la actividad que ya envió y ahorita la volvemos a cargar. Cuando ustedes entren a la semana 1, entorno básico, les va a aparecer este botón azul, que es a través del cual ustedes me van a enviar la actividad que ya hicieron. Entonces, si quieren escribir algo aquí en el tablero de anotaciones, lo pueden hacer. Alguna sugerencia, alguna inquietud que tengan, alguna observación que quieran hacer. Si no tienen nada por escribir, pues no hay problema. Igual la plataforma les permite enviar el archivo sin necesidad de escribir algo en el tablero. Ahora, vamos a cargar el archivo. Aquí está, digamos que este fue el archivo que yo trabajé. Este es el archivo que la chica tenía allí en plataforma. Le damos un clic y le decimos a abrir. Vemos que automáticamente se carga el archivo y finalmente lo que hacemos es darle clic al botón aceptar
para que el archivo termine de cargarse a plataforma. Aquí nos damos cuenta que ya se cargó, ahí está el nombre de la chica, está el archivo cargado. Y eso sería lo que corresponde a la semana 1. Ahora nos vamos a devolver y vamos a revisar. Observen que cuando la actividad se carga a la plataforma, aquí aparece este chequeo activo, es decir, este chulito o esa flechita aparece ya, o sea, la actividad aparece ya chequeada. Quiere decir que esta actividad ya se envió. Esta segunda actividad que no le aparece ese chequeo o esa activación quiere decir que la chica aún no ha enviado la actividad o la tarea. Vamos a abrirla para verificar si es cierto. La abrimos y nos damos cuenta que no ha subido la actividad porque aparece el botón azul para responder la tarea. Entonces quiere decir que no la ha enviado. Aquí nosotros podemos llevar el control de las actividades que vamos enviando. Entonces las que tengan activado la flechita verde ya se enviaron y las que estén así en blanco sin nada, como observamos acá, quiere decir que no las han cargado a la plataforma. Bueno, ahora quisiera saber si de pronto en lo que les he explicado tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, o podemos avanzar con la guía 2, que ahí en la guía 2 vamos a ver que es un repaso de lo que se trabajó en esta primera guía que ya socializamos. Bueno, voy a continuar entonces con la guía número 2. Aquí se las muestro en pantalla. Aquí está marcadita en la parte de la identificación de la guía, módulo 1, que es el que estamos trabajando, guía número 2. Bueno, en la guía número 2 está propuesta esta actividad, o sea, esta tabla, que le vamos a hacer transcripción a la tabla. ¿De qué trata? Trata de un grupo de carreras. Vemos una columna de matrícula que está registrada, es decir, estudiantes que ya se matricularon. Tenemos cierta cantidad de estudiantes nuevos. Tenemos una cantidad de estudiantes antiguos. Entonces vamos a mirar qué es lo que se va a trabajar con esta información. Aquí vemos algo nuevo que es la inclusión de esta columna con el texto de esta manera. Entonces, voy a proyectarles o a mostrarles la hoja donde ya está digitada la información para empezar a explicarles qué es lo que vamos a trabajar. Bueno, entonces en esta segunda guía, vemos ya el ejercicio está aquí puesto. Voy a quitar esta columna de acá para explicarles cómo la vamos a agregar. Entonces, ¿qué les sugiero? Que empecemos a digitar la información de la guía a partir de la columna A1. A partir de la columna A1 empezamos a digitar el título, número, seguimos carrera, matrículas, número, carrera, matrículas. Empecemos a digitar así y dejamos la columna que acabé de eliminar, la dejamos de último, como están observando que yo lo hice aquí. Entonces, para agregar esa columna, la columna dice Instituto EduNorte, vamos a agregarla. Nos ubicamos en el centro de la celda, le damos clic derecho, insertamos y vamos a insertar toda una columna y aceptamos. Pues aquí vemos que nos abrió el espacio para agregar el texto que está al inicio de la guía. El texto dice Instituto Bueno, entonces ya aquí agregué el texto, Instituto EduNorte. Ahora vamos a hacerle los cambios que están en la guía. Entonces observemos que aquí vemos pues que aparecen las celdas
como en el resto de la tabla. Entonces tenemos que unificarlas. Ese proceso de unificación de las celdas se llama combinar y centrar. Entonces me ubico en el centro de la celda. En el centro, por favor, no lo hagamos desde arriba, porque si yo le doy clic aquí donde está la letra, él me va a combinar entre todas las 65.732 celdas que son. Entonces no es la idea es combinar solamente hasta la celda 11. Entonces selecciono aquí, doy clic aquí desde el centro, con clic izquierdo sostenido, bajo hasta la fila 11, es decir, hasta aquí. Quiere decir que esto es lo que voy a combinar y a centrar, solamente esta sección. Por eso ese proceso de selección lo hago desde el centro de la celda. De hecho, en el centro bajamos y doy clic sobre combinar y centrar. Ya hice un primer cambio, que fue la combinación, es decir, la dejé una sola fila, una sola columna para este texto. Ahora me corresponde darle un giro o una orientación a ese texto, porque vemos que todavía conserva el sentido horizontal normal de cuando digitamos. Entonces vamos a cambiar esa orientación. El icono que me permite cambiar de orientación es este que observamos aquí, que se representa con una A, una B y una flechita debajo. Se llama orientación. Entonces vamos a abrir la pestaña. Aquí están todos los tipos de orientación que yo puedo trabajar. En ángulo ascendente, ángulo descendente, vertical, hacia arriba, hacia abajo, o formato de alineación de celdas, que es a través de grados. Vamos a trabajar, girar el texto hacia arriba, que es el que está en la guía. Pero observen que aún el título está caído sobre la fila inferior. Entonces vamos a darle alineación tanto por fila como de columna. Entonces lo centramos. Centramos por fila, centramos por columna y vemos que ya se organizó. Si de pronto la columna está muy ancha, nos ubicamos en medio de las dos y reducimos el espacio con clic izquierdo sostenido. Observen que el cursor debe tener esta forma, una forma de cruz color negro delgada para poder hacer el proceso. Clic izquierdo sostenido y recortamos o recogemos el ancho de la columna. Ahora me hace falta ponerle el rayado. Doy un clic, busco los bordes y le digo todos los bordes. Y ahí ya me aplicó la línea o la cuadrícula o el rayado. Bueno, si quieren centrar los datos, lo podemos hacer. La guía no lo pide, pero como por organización lo podemos hacer. Centramos los datos. Esta la voy a dejar con alineación hacia la izquierda. Observemos que este texto aquí ya le fue aplicado el ajuste de texto porque tiene un espacio pequeño. Si yo le aplico ajuste de texto a carrera no pasa nada. ¿Por qué? Porque tiene espacio suficiente, pero sí le hace falta alineación. Voy a alinear tanto por columna como por fila y de igual forma lo hago con las otras. Bueno, aquí la tabla ya está lista. Ahora, en la columna G, voy a agregarle un título que diga total de estudiantes. Total de estudiantes nuevos y antiguos. Observen que aquí ya de manera automática trata de ajustarse, pero no me gusta cómo se ve o no me gusta el aspecto que tiene, entonces voy a ampliar un poquito más la columna para que se vea de mejor forma. Aquí debo también ampliar por fila. Entonces la fila la voy a poner un poco más hacia abajo para que se alcance a ver bien el texto. Vemos que ahí tiene una mejor presentación. Está ajustado al texto, aquí lo vemos, y está también esto ajustado por fila y por columna. Entonces, para hallar totales, ya hicimos en la guía anterior el ejercicio. Aplicamos nuevamente la fórmula, como son poquitos, son únicamente dos datos los que vamos a trabajar, pues repetimos la fórmula. Entonces, estudiantes nuevos y estudiantes antiguos. Entonces, 100
más los 50 que son antiguos. Presionamos Enter y damos un total de 150 estudiantes entre nuevos y antiguos. Es una operación sencilla, ya la trabajamos en la guía anterior. Selecciono y aplico los bordes. Bueno, aquí ya voy a hacer un proceso de arrastre para ahorrar tiempo en el desarrollo de las fórmulas. Y ahí vemos que ya tenemos el total de estudiantes nuevos y el total de estudiantes antiguos. Pero observemos ahora en el ejercicio, por ejemplo, para el primer caso, tengo 150 estudiantes que están asistiendo, digamos que están ya en proceso de desarrollo de actividades. Pero de estos 150, únicamente 10 están matriculados. Solo 10. O sea, cuando aquí habla el ejercicio de matrículas registradas, son los que ya se matricularon. Entonces, aquí tenemos una gran diferencia, que están asistiendo 150, pero solo 10 se matricularon. Entonces, vamos a organizar una columna nueva en la columna H, que la vamos a llamar estudiantes sin matricular, para poder llevar un registro de quiénes son los que faltan, de cuántos son los que nos hacen falta. Entonces, estudiantes sin matricular, y el proceso es muy sencillo, lo hacemos a través de la resta. Entonces, igual, tengo 150 que están asistiendo, a esos 150 le voy a restar los que ya legalizaron su proceso de matrícula, que son los 10 que aparecen acá, y simplemente le doy clic, presiono la tecla de Enter y ahí tengo que me hacen falta o que están sin matrícula 140 estudiantes. Selecciono aquí toda la columna porque quiero poner los bordes y ahí tengo el resultado. Voy a repetir la fórmula con el segundo porque la resta no la expliqué en la guía anterior. Entonces, nuevamente repetimos el signo igual. Tengo 70 estudiantes en total. A esos 70 le voy a restar 25 que ya se matricularon para decir que me faltan 45 estudiantes en el caso de farmacia por matricular. Así sucesivamente continúo diligenciando, pues implementando la fórmula y obtengo de cada carrera cuántos estudiantes me faltan por matricular. Finalmente, ¿qué nos pide la guía? ¿Qué nos solicita que trabajemos? Los valores totales. Entonces aquí debajo de la palabra cocina vamos a escribir total de estudiantes matriculados total de estudiantes matriculados. Ahí ya está aplicado el ajuste de texto, pero nos falta centrar. Apliquémosle una negrita. Aquí vamos a registrar el total de estudiantes nuevos. Ajustemos texto de una vez para irle dando un aspecto distinto. Vamos a registrar también el total de estudiantes antiguos. Centramos con los dos tipos de alineación. Aplicamos negrita. Listo. Entonces tenemos total de estudiantes matriculados, total de estudiantes nuevos y total de antiguos. Entonces vamos a usar la fórmula que usábamos en el ejercicio anterior para la suma cuando son varios datos. Entonces hacemos el llamado de la fórmula. Igual suma, abro paréntesis, doy clic sobre el primer dato, que en este ejemplo es el 10, 2 puntos, y doy clic sobre el número 56, que es el último dato. Cierro paréntesis. Y ahí tengo 380 estudiantes matriculados. Voy a resaltarlos con color para diferenciarlos. Ahora vamos a mirar los estudiantes nuevos.
Aquí voy a combinar esta celda para ir moviendo la información. Entonces aquí voy a representar los estudiantes nuevos. Vuelvo y hago el llamado a la fórmula. Igual suma a la fórmula que me facilita la sumatoria de datos cuando son varios, cuando son extensos. Doy clic sobre el 100, 2 puntos, y clic sobre el 90. Cierro paréntesis. Enter. Y tengo que hay 654 estudiantes nuevos. Ahora vamos a hallar el total de estudiantes antiguos. Entonces, quiero dar el resultado aquí al frente. Entonces, para que aquí no me queden las 3 celdas divididas, voy a combinarlas, así como el mismo proceso que hicimos acá en la columna para combinar. Les selecciono los 3, presionamos combinar y centrar para que me queden en una sola. Le aplico un color para diferenciarlo. Y al frente voy a dar el resultado. Llamo la fórmula para el total de estudiantes antiguos. Igual, llamo la fórmula de la suma, abro paréntesis, doy clic sobre el primer dato, que en este ejemplo es el 50. Se me perdió el cursor. Voy a reducir un poco la hoja. Voy a reducir un poco la hoja para poder visualizar la fórmula que voy a agregar aquí abajo. Aquí. Entonces, igual, hago el llamado a la fórmula suma. Doy clic sobre el 50, 2 puntos, y sobre el 25, que es el último dato que aparece en la columna. Cierro paréntesis y presiono Enter. Aquí tenemos 442 estudiantes antiguos, 654 nuevos y matriculados 380. Bueno, este ejercicio es el que me pide la guía número 2 que desarrolle. Quisiera saber si de pronto tienen dudas, tienen